Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 29 del Tratado de Sukkah y con ello vamos a concluir el capítulo segundo de nuestro tratado. Mañana, Bezrat Hashem, comenzaremos el tercer capítulo. Vamos a compartir la visión de nuestra página y comenzamos entonces ahí donde está la Mishnah. Bien, nos dice así, dice la Mishnah. Kol Shivata Yamim. Perdón, un segundo. Muy bien, muy bien. Ya estamos todos. Sí, muy bien. Entrando los últimos rezagados. Muy bien, bienvenidos. Estamos diciendo entonces que vamos a comenzar la última Mishnah del capítulo. Dice así: Kol Shivata Yamim, Adamose Sukato Keva, Ubeto Aray. Que durante los 7 días de Sukkot, la persona tiene que convertir su casa en un lugar, perdón, su sukkah en su lugar fijo de residencia y su casa como un lugar de paso. Y Arduge Shamim nos dice también la Mishnah, si llueve en Sukkot, me matáis mutar lefanot. ¿Cuándo es que está permitido quitar las cosas que hay en la sukkah y salir fuera? Dice, Mishetisrach Amikpa, es decir, desde el momento en el que se empieza a estropear la sopa. Es un tipo de alimento que es como una sopa, que está hecho con granos molidos, que no es ni muy espeso ni muy líquido, y entonces cuando se empieza a aguar, ya es un signo de que ya se puede salir del azúcar. Mashal. ¿Qué hicieron? Los sabios trajeron y trajeron un mashal, es decir, y equipararon esto a una historia. ¿Sí? Lemada Bardomé, acá se asemeja a esto. Leebet Sheva Limzog Kos le Rabó, a un siervo que viene a servirle un vaso a su maestro para darle de beber, para servirlo. Beshafach lo quitón al panab. Y vino el maestro y le echó un quitón de agua, una jarra de agua a la cara de su siervo, como diciendo, ¿sabes qué? No me interesa lo que tú me estás sirviendo. Muy bien. Empezamos entonces la Gemara, aquí donde dice Tanur Rabanán, enseña a nuestros sabios en una vereta. Koshi Batayami, los 7 días de la fiesta de Sukkot, hagamos el Sukkato Keva, Ubeto Aray. La persona tiene que hacer la Sukkah, su residencia fija, y su casa, un lugar de paso. Ketzat, ¿cómo hace esto? Ayulo, que Naim, si la persona tiene bonitos utensilios, Ma'alan la Sukkah, que los lleva a la Sukkah. Ayum, Metzaot, Naot, Na'alan la Sukkah. Igual, va a llevar todo tipo de objetos de la casa. O gel beshote, un metayel bazooka. Va a comer y va a beber y va a pasear en la azúcar. Menajan Emile, pregunta la Gemara, ¿de dónde yo sé esto? De Tanur Rabanán, que enseñaron nuestros sabios en una verita. Nosotros dijimos, bazukot teshevu, es decir, en la azúcar habitaréis. Que en Shetaduru, es decir, de la misma manera que vives en tu casa, vive en la azúcar. Ni Canambrut aquí dijeron, Kol Shivata Yamim, durante los 7 días, o sea, Adam Sukato Keva, Ubeto Arai. La persona tiene que hacer de su sukkah su lugar fijo de residencia y la sukkah, y la casa un lugar únicamente de paso. Ketzad ayu, lo que Ketzad, ¿cómo es esto? Si tiene kelim naim, si tiene bonitos utensilios, los lleva a la sukkah. Matzaot naot, muebles bonitos, los lleva a la sukkah. Ojel beshote, umetayel bazooka. Come, bebe y pasea en la sukkah. Umeshanan bazooka. Y también tiene que estudiar en la sukkah. ¿Sí? Es decir, dice Rashi, et limudo al borio, es decir, el estudio sobre su ignorancia para que sepa con claridad las cosas y sus motivos. Es decir, va a estudiar la salahot. Ahora, Eni, pregunta de Gemara, y así es, de Amar Rabba, así dijo Rabba, Mikre umitne, es decir, Torah escrita y Torah oral, Mishnah, Bemetalta, es decir, lo estudia dentro del azúcar. Betanuye, es decir, el estudio de
la Gemara, son los motivos de la Mishnah, la explicación de la Mishnah, bar mi metalta, lo tiene que estudiar fuera de la suka. Dice, Lokasha, no hay discusión. ¿De qué estamos hablando aquí? Ha, bemigras, ha, be'iyune. Dice, no. Cuando dice que se puede estudiar dentro de la suka, estamos hablando de migras, es decir, algo que ya estudió, que ya sabe, y solamente está volviendo sobre ello. Pero cuando es algo que va a estudiar be'iyun en profundidad, sí, ahí necesita concentración y tomar aire, etcétera. Entonces, ahí, incluso si necesita salir, puede salir del azúcar. Quijá de Raba Barjama. Quijabu Kayime Mikame de Rabjizda. Así es como ocurrió con Raba y Rami Barjama. Cuando venían, acababan la clase con Rabjizda, que era su maestro, Merrahate Bigmara Behade Adade. ¿Qué es lo que hacían? Repasaban el estudio entre ellos. Behadar Meayine Bisbara. Y después estudiaban para entender los motivos de aquello que fue dicho en la clase. ¿Sí? Entonces, primero, el iyun, es decir, la repetición, el entender en profundidad lo que dijo su maestro, lo hacían fuera del azúcar, después entraban en el azúcar y ya simplemente repetían aquello que habían estudiado. Amar Raba, dijo Raba, Mane Mishtaya, es decir, los utensilios para beber, los vasos, se puede dejar mitalta, es decir, dentro del azúcar. Mana Mejela, los utensilios para comer, barmin metalta, tienen que sacarse fuera del azúcar. ¿Por qué? Porque van a ser miusos, es decir, se va a estropear la comida que queda en los platos, están sucios, se va a hacer algo que va a ser desagradable y entonces hay que sacarlo fuera del azúcar. Hasba veshahil, es decir, una jarra de arcilla de la cual se toma agua y un cubo de madera, barmin metalta. Hay que sacarlo fuera del azúcar. Lo mismo, ¿por qué? Porque se hace maus, se hace algo desagradable. Besharga y una vela de aceite, es decir, está hecha de arcilla con aceite dentro, dice, bemetalta, beamrele, barmin metalta. Es decir, hay una discusión, hay quienes dicen que se puede dejar dentro del azúcar y hay quienes dicen que hay que dejarla fuera del azúcar. Velo pliega y en realidad no están en discusión. Ha besuká gedola, ha besuká ketana. Uno está hablando de una azúcar grande y el otro está hablando de una azúcar pequeña. En la azúcar grande se puede dejar, pero en la azúcar pequeña hay que sacarlo. ¿Por qué? Dos motivos traen. El primer motivo que traen está relacionado con lo que hemos visto antes, perdón, el paso de página, que es justamente el tema del mius, es decir, esa vela que está hecha con arcilla llena de aceite y una mecha, llega un momento en el que el aceite se hace desagradable, etcétera. Entonces, si es un azúcar muy grande, no te vas a dar cuenta que está ahí esa vela y no te va a hacer desagradable. Pero si es un azúcar pequeña, te vas a dar cuenta. Los Tosafot dicen no. El motivo aquí, ¿qué es? Porque tenemos miedo a que esa vela venga a quemar el azúcar. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora cuándo se puede salir del azúcar si empieza a llover. Dice Yardu Geshamim. Empezó a llover. Entonces dijimos que mientras no se empieza a estropear el Macpé, entonces se puede seguir comiendo dentro. Dice Tana, así fue enseñar una vereita. Mishetisrach amikpa, en el momento en el que se estropea la sopa. Shel grisini, incluso que sea una sopa de grisín, es decir, de granos molidos. Abaye, Habakayati. Abaye estaba sentado, Kamed de Rabbi Yosef de Metalta. Es decir, estaba sentado en la azúcar de Rabbi Yosef. Nashav Zika Bekamaite Zibuta. ¿Qué pasó? Sopló el viento, y en ese momento que sopló el viento, del techo del azúcar, del secaje, empezaron a caer todos los residuos de las hojas y etcétera que estaban ya cortadas ahí, y empezó a caer sobre qué, sobre la comida. ¿Qué dijo? Amarle Rabbi Yosef, les dijo Rabbi Yosef, vamos, Panuli meani. ¿Sabes qué? Vamos a sacar las cosas de aquí y vamos a salir fuera del azúcar a comer. Meaja. Amarle a Valle, le dijo a Valle, Beatnan, pero espera, si la Mishnah enseñó
Mishetatzriach hamikpa, es decir, del momento en el que se empieza a estropear la sopa. Amarle le dijo Rav Yosef, le didi que van de Anina Dati, dice, para mí, pues que soy una persona istenis, es decir, que soy muy delicado, ¿sí? En cuanto hay cualquier cosa así me disgusta, ¿sí? Y no lo soporto, entonces, que Mishet Israja Mikpa, dámeli. Esto que ha ocurrido es como si se hubiese estropeado la sopa. Tanur Rabanán enseñó a sus sabios en una veraitá, allá Ojel Basuká, Beyardu Geshamim, que estaba comiendo el azúcar y empezó a llover, Beyarad, y bajó, es decir, antes las azúcar las hacían en el techo. Entonces, ¿qué hizo? Bajó a su casa. En Matrijinotola Alot. Es decir, una vez que para de llover, no se le dice, ¿sabes qué? Ahora vuelve a coger todas las cosas que bajaste y vuelve a subir arriba a comer. No se le molesta de esa manera. Ahora, H. Igmor Seudato, hasta que termine su comida. Allá y Ashentajat azúcar, la persona estaba durmiendo en la azúcar. Beyarduge Shamim, y empezó a llover. Beyarad, la persona se metió a su casa. En Matrijinotola Alot, H. Yeor. No se le molesta de que vuelva a subir al azúcar hasta que sea Yeor. Yeor viene de la palabra or, es decir, hasta que se ilumine el día nuevamente. Y sobre esto hay una discusión en realidad. Y Bayeleu, hay quienes dicen H Yeor con Ain. ¿Sí? A ver si lo tenemos por aquí. Aquí. H Yeor. Bien, Yeor, este Yeor que aparece aquí con Ain es una explicación y este Yeor que aparece aquí con Aleph es otro. ¿De dónde viene cada uno? Yeor viene de la luz y Yeor viene de Leit Orer, es decir, de despertarse. Entonces nos dice así. Ad Iba y Eleo, hay quienes dicen que el lenguaje de la verdad habla de H Yeor, es decir, que se despierte. O ¿acaso está diciendo H Yeor hasta que salga, llegue el alba y salga el sol? Tashma, ven y aprende. H Yeor de Yalea Mudashahar. Es decir, hasta que se ilumine el día y salga el Amudashahar, el alba. Dice Tarte, es decir, me estás hablando de dos momentos que no son el mismo. Es decir, no puede ser justamente cuando sale el sol y además cuando llega el alba. La salida del sol es posterior al alba. Entonces no podemos estar hablando de dos momentos al mismo tiempo, que no son el mismo. El Ema, entonces más bien di, hasta que se despierte de su sueño y llegue el alba. Muy bien, dijimos en la Mishnah que cuando empieza a llover en Sukkot es una mala señal. Y dijimos, Mashal Lemada Mardome, ¿a qué se asemeja esta circunstancia? Dijimos que era el maestro que le tiraba el agua a la cara. Dice, Iba y Eleu, vinieron a preguntar, Mishafachlemi, es decir, ¿quién le tiró el agua a quién? ¿Acaso es el maestro que le tiró el agua o es el siervo que es tan descarado que le tiró el agua al maestro a la cara? Dice Tashma, ven y aprende de Tania lo que se enseñó en la Bereitá. Mashal le Eved, Shevalim Zog Kos le Rabó. Esto se asemeja al caso en el que un siervo le vino a servir el vaso a su maestro. Veshafach lo Rabó Kitón Shel al Panab. Es decir, es el maestro el que tira el agua a la cara. Amarlo y Ifshi Beshemusheja. Es decir, no me interesa que me sirvas. Muy bien. Sobre esto va a empezar a hablar la Gemara de varias cosas que son Siman Kelala, es decir, que son una señal de que algo no lo estamos haciendo muy bien. Tanur Rabana, el Señor estos sabios en una vereita. Bisman Shechama Loka. Es decir, en el momento en el que el sol disminuye su fulgor. Bien, hay una explicación que dice Loka es cuando hay un eclipse. Bien. Bien, vamos a decirlo como un eclipse. Siman Ra lejola olam kulo. Esa es una mala señal para todo el mundo. Mashal le manda Bardomé. ¿A qué se asemeja esto? Dice Domé, se asemeja le Melech Basar Badam, a un rey. Shasá Seudale Abadab, que hizo una comida para sus siervos. Viniach Panas Lifnehem. ¿Y qué hizo? Puso una lámpara muy potente para que tengan luz para comer. Kaas Alehem se enfadó con ellos el rey, de amarle a Abdo y le dijo a su siervo,
Tolpanas mi penehem. Quítales la lámpara de ellos. Vehoshivam bajoshech. Y hazlos que estén sentados en la oscuridad. Taña Rabbi Meir Omer. Así enseñó Rabbi Meir. Kol zeman shemeorot lokin. Siempre que no brillan como debe ser los astros. Siman ra le soneem shel Israel. Es decir, es una mala señal de los enemigos de Israel. Y lo está diciendo aquí en lenguaje invertido para no acusar al pueblo de Israel. Es decir, es una mala señal para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Mi pene, shemelumadim bemakotehem. Porque ellos están acostumbrados a los castigos por parte de todos los pueblos. Por lo tanto, ellos tienen que preocuparse y decir que no vino esta señal más que a causa de nosotros. ¿A qué se asemeja esto? La sofer, es decir, a un maestro, Shevale Betasefer, que vino al colegio, Uretsuabe Yado, y tenía la correa en su mano, ¿sí? La correa, ¿para qué se utilizaba? Para pegar a los niños antes, ¿sí? Midoe, ¿quién se preocupa cuando ve al maestro entrar con la correa en la mano? Misheragil lilkot bejol yom vayom hudoek. Aquel que está acostumbrado a que el maestro le pegue todos los días, ese se preocupa, porque dijo, otra vez vino con el látigo para pegarme. Tanur Rabanán, enseñamos a los sabios en una verita. Bisman, Shahamaluka, en el momento en el que hay un eclipse de sol, Siman Ra Leov de Kohabim. Es una mala señal para los idólatras. Ahora, sin embargo, Levanaloka, si hay un eclipse lunar, Siman Ra Lesoneem Shel Israel. Es una mala señal para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Mi pene Shemonim, la Levaná, porque ellos cuentan los meses a través de la luna. Leov de Kohabim, la Jama, y los idólatras cuentan los años a través del sol. Al Lokaba Mizrach, si el sol tiene el eclipse en la parte del Mizrach, del este, Baboker, es decir, el Mizrach, cuando el sol está en el Mizrach por la mañana. Siman Ra le Yoshbe Mizrach, es una mala señal para los que están en el este. De Maharab, si el eclipse ocurre en el oeste, Siman Ra le Yoshbe Maharab, es una mala señal para los que están en el oeste. Bem Sarrakia, si ocurre el eclipse en el medio del cielo, Siman Ra le cola al ángulo, es una mala señal para todo el mundo entero. Para Panab, Domin Ledam, si el sol o el astro del cual estamos hablando, que recibe, que su luminosidad varía, si su luminosidad varía de tal manera que parece sangre, es decir, se vuelve rojo, Jerez Bala Olam, la guerra viene al mundo. Fijaos que siempre aquí se nos habla de la luna roja, ¿verdad? Y veces que la luna está roja. Siman Ra es una señal de que viene la guerra al mundo. Lesak, ahora si se asemeja a un color más negruzco, entonces Hitzer Ra'av Ba'im La'olam, es decir, que va a venir la hambruna al mundo. Las do velazó, es decir, si es rojizo y negro al mismo tiempo, Jerez Vejitzer Ra'av Ba'im La'olam, tanto la guerra como la hambruna vienen en el mundo. Ahora, la Ka Bekenisato, el sol redujo su luminosidad, Bekenisato, es decir, la puesta del sol. ¿Eso qué quiere decir? Puranut, Shohalabo, es decir, el castigo está esperando para venir. Es decir, ¿por qué? Porque no llegó el golpe, el sol no fue golpeado, más que al final de su recorrido. Bitziato. Pero si es al principio del día, cuando está saliendo el sol, entonces, Memaherlabo, el castigo se apresura a venir. Yeshombrim, Hiluf de Barim, y hay quienes dicen al contrario. Ahora, dice otra cosa la Gemara, dice, ven lejauma beuma sheloque sheen eloea lo que ima. No vas a encontrar ningún pueblo que va a ser castigada y sus deidades no van a ser castigadas con ella. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice, Ubjol Elohem Israim es Shefatim. Es decir, cuando Hashem castigó a los primogénitos de Egipto, dijo, yo también voy a castigar a las deidades de Egipto. Ubisman Israel Osim Rezonosh el Makom. Y cuando el pueblo de Israel cumple con la voluntad de Akadosh Baruj Hu y cumple con la Torah, en Midyareim Mikol Elu, no tienen que tener ningún miedo de todos esos pueblos que vienen a golpearlos. Sheneemar, porque dice el versículo, Koamar Hashem, así dice Hashem,
el derech agoim al tilamedu, es decir, el camino, las costumbres que hacen los otros pueblos, no aprendáis de ella. Ume otot hashamaim al tejatu, y de las señales del cielo no tengáis miedo. Kiyehatu agoim mehema. ¿Por qué? Porque los que tienen que tener miedo de esas señales son los otros pueblos. Agoim yehatu, ven Israel yehatu. Es decir, esos pueblos tienen que tener miedo, pero no el pueblo de Israel tiene que tener miedo. Seguimos entonces, y nos dice, Tanur Rabanán, enseñó a nuestros sabios en una veredita, Bishvilar de Barim, es decir, por causa de 4 cosas que no se hacen como se deben, Hamá loca, es decir, el sol pierde su luminosidad. Al-Av Bedin Shemet Beno Nispat Kalaha, es decir, para un Bedin, para un presidente del tribunal rabínico que muere y no se le hacen los expedim como se debe. Ve al Nahara Meorasa Shetzakabair, y una mujer que estaba comprometida, que fue violada en la ciudad donde hay personas, vemos y nadie la pudo ayudar, nadie la quiso ayudar. Ve al Mishkav Zahur, y sobre las relaciones entre hombres. Ve al Shene Ajin Shenishpach Daman Keehad, por 2 hermanos que fueron asesinados al mismo tiempo. Wishvil Arba de Barim, y por causa de 4 cosas, me orodlokin, el resto de los astros pierden luminosidad. Dice, al Kotbe Plaster, para las personas que, por causa de las personas que quieren plaster. ¿Qué son plaster? 2 explicaciones. Hay quien dice que son dinero falso, y hay quien dice que son cartas difamando a sus compañeros. Ve al Migdale Behemá Daka Beeres Israel, es decir, para aquellos que hacen crecer animales livianos en la tierra de Israel, es decir, son animales que arrasan ahí por donde van, y los dueños no tienen la posibilidad de cuidarlos. Ve al Kotzetse y la Not Tovot, y aquellas personas que cortan árboles bonitos, incluso que sea suyo. ¿Por qué? Porque parece como que están despreciando la belleza que Hashem puso en el mundo. Bishvil Arba de Barim, por causa de 4 cosas. Nechse Baale Batim Nimsarim le Malhut. Los bienes de los terratenientes pasan a manos del reinado. ¿Cuáles son estas 4 cosas? Al Shetarot Peruim, es decir, perdón, dice al Mashim Shetarot Peruim, es decir, que dejan en su posesión, ¿sí?, pagarés que no fueron cobrados. Ve al Malbebe Ribit, y por causa de las personas que prestan con intereses. ¿Sí? Vamos a leer unas cuantas líneas más en la página siguiente para poder acabar el capítulo. Ve al Shehaya Sipek Beyadam Limhot Velo Mijo, aquella persona que tiene la posibilidad de perdonar y no perdonó. ¿Y cuál es la 4ª causa? Ve al Sheposkin Tzedakah Berabim Venotnim, es decir, aquella persona que viene y dice que va a dar tzedakah en público y después no da tzedakah. Amar Rab, dijo Rab Bishvil Arba de Barim, por causa de 4 cosas. Nichse Baale Batim Yotzim Letimion, es decir, por causa de 4 cosas, los bienes de los terratenientes se acaban, es decir, que se pierden, se echan a perder. Al Kovshe Sahar Sahir, es decir, la persona, este terrateniente que viene y dice a su empleado, ¿sabes qué? Te voy a pagar mañana. ¿Sabes qué? Vuelve en una semana, vuelve en 2 meses, y así va retrasando el pago y no paga. Ve a los que Sahar Sahir, es decir, aquellos que roban el salario de sus empleados. Ve al Sheporkin Ol Meal Sabarehen, aquellos que se retiran el yugo de las misbot de sobre ellos. Venotnim al Jabrehen, pero vienen los demás y les dicen, no, tienes que cumplir. Ve al Gasut Ruach, y por causa del orgullo, ¿sí? Ve Gasut Ruach,
que Neged Kulam, y la más grave de todas ellas es el orgullo. Abal, pero en cuanto a las personas que son humildes, Ba'anabim, que tío está escrito, Ba'anabim Yireshu Ares. Los humildes van a heredar la tierra, Veit Annegu Arov Shalom, y van a disfrutar de la paz. Adran Alach Hayashen, Adran Alach Hayashen, Adran Alach Hayashen, volveremos a ti, capítulo Hayashen, Belin Eder. Hasta aquí nuestro estudio del DAF de hoy y el segundo capítulo de Masejet Sukkah. Bezrat Hashem, nos encontraremos nuevamente mañana antes de Shabbat para comenzar el tercer capítulo de Masejet Sukkah. Hizku ve'imsu, muchas gracias a todos por estar ahí.